Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. El problema número 8 nos dice qué tamaño de muestra debe tomarse en el problema anterior para que la confianza de que el candidato sea elegido sea del 95%. El problema anterior, el número 7, hacía referencia a una muestra de 100 votantes elegidos aleatoriamente entre todos los de un distrito dado. Indicó que el 55% de ellos estaban a favor de un determinado candidato. Se trata de un problema de proporciones. De este tenemos los siguientes datos. Inicialmente sí teníamos un valor para el tamaño de muestra igual a 100 votantes. Tenemos una proporción de éxito. En este caso ese éxito está relacionado con los que están a favor del candidato, que aquí es 55%, de tal forma que el valor de Q, la proporción de fracaso para este candidato, es del 45%, es decir, existe una proporción del 45% en relación a las personas que están en contra del candidato. Esto era en el problema 7. Ahora en el problema número 8 nos piden determinar un tamaño de muestra relativo a un nivel de confianza del 95%. Ya sabemos que un nivel de confianza del 95% tiene asociado un valor de Z crítico igual a 1.96. Entonces esto se deriva de un nivel de confianza del 95%. Esto se deriva, este valor de Z crítico se deriva de una confianza del 95%. Entonces ahora nosotros tenemos que encontrar este valor de n para un 95% de confianza para que el candidato sea elegido. Nosotros sabemos que la fórmula que utilizamos para establecer intervalos para proporciones es la siguiente, la que se muestra ahí. Entonces, en principio nosotros tendríamos que despejar esa n de esta ecuación, ya que tenemos tanto p como q, indicando que aquí en esta ecuación 1 menos p corresponde al valor de q. Z de alfa sobre 2 aquí corresponde exactamente al Z crítico, al valor de Z crítico, 1.96, y n es nuestra incógnita. Entonces tendríamos que despejar a n de esta ecuación. Bueno, esa sería una opción. Otra opción sería utilizar la siguiente fórmula. En esta fórmula ya
nos hace o nos facilita el encontrar esa n porque ya precisamente está despejada. Pero esta fórmula se deriva de esta. Bueno, si notamos ahí esta fórmula, aquí tiene una e. ¿Esa e a qué se refiere? Bueno, esa e se refiere al margen de error deseado con el que queramos establecer nuestro tamaño de muestra. Bueno, esa e, como aquí estamos hablando de proporciones, precisamente también estará establecida en términos de proporciones. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a sustituir la fórmula y vamos a considerar un margen de error deseado o una tolerancia por ejemplo de este valor de 0.01 y vamos a sustituirla en la fórmula. Voy a sustituir la fórmula, dice que es z de alfa sobre 2 al cuadrado, o sea, z crítico al cuadrado, por P y por Q, sobre el valor del margen de error al cuadrado. Bueno, pero aquí, antes de seguir con la fórmula, regresamos a lo que nos pide el problema. Dice que determinemos el tamaño de muestra para que el candidato sea elegido. Entonces, para que el candidato sea elegido, este al menos debe de tener más de la mitad de la proporción de votos. Y eso si consideramos solamente dos candidatos, porque si hablamos de más candidatos, ya esa proporción cambiaría. Pero vamos a suponer aquí que solamente tenemos dos candidatos. Entonces, para que ese candidato obtenga la mayoría, pues tendría que tener al menos esta proporción. O otra opción pudiera ser a lo mejor ese número. Pero nosotros vamos a considerar esta proporción. De tal forma que ahí el valor de Q sería 0.49. Y entonces sí, ahora sustituimos en la ecuación con esos valores. Entonces, el valor de z crítico al cuadrado por P por Q sobre el valor de el margen de error al cuadrado. Bueno, aquí sobraba poner esos paréntesis, pero ya los puse. Y aquí sí, yo creo que necesitamos poner paréntesis. Bueno, este es el tamaño de muestra considerando un margen de error del 0.01 para que el candidato ganase. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros ese margen de error lo modificamos y ahora lo ponemos por ejemplo de 0.02. El tamaño de muestra ha cambiado. Noten ustedes que al aumentar ese margen de error, el tamaño de muestra también va disminuyendo. Ahora vamos a ver con 0.06.
Bueno, ¿qué nos está queriendo decir en específico ese punto 06? O este punto 05 que pusimos anteriormente, o este punto 01 que consideramos inicialmente como margen de error. Vamos a pensar en la siguiente figura. Ahí la tenemos. Un margen de error pequeño, ¿qué nos estaría significando? Tal como lo tenemos allí especificado de punto 01. Nos estaría diciendo que esa proporción P que actualmente tiene un valor de 0.51, así como la tenemos aquí, esa proporción de 0.51 tendría una variación de más menos 1 respecto al valor esperado. Entonces, al colocar nosotros este margen de error, esperaríamos que el candidato obtuviese porcentajes desde 0.50 hasta 0.52, es decir, de 0.51 más menos 1. ¿Y qué pasa si aumentamos entonces ese grado de error o de margen de error? Allí, al hablar de ese margen de error, esperaríamos entonces que el candidato obtuviese una proporción de votos desde el 0.51 más menos 2, es decir, desde 0.49 hasta 0.52. Entonces, fíjense, ahí en este caso pues ya no sería válido establecer ese margen de error debido a que la proporción de votos del candidato ya iría desde 0.49, que ya no sería la mayoría, hasta 0.52. Entonces, una posible combinación que pudiera considerar que el candidato ganara o que asegurara esa mayoría sería, por ejemplo, la siguiente: colocar aquí igual 0.01 de tolerancia y a lo mejor aquí 0.52 y acá 0.48. Así, de esta manera, la proporción de votos para ese candidato iría desde 0.51 hasta 0.53. Y con eso aseguraríamos efectivamente que el candidato obtuviera la mayoría. Y bueno, para lograr eso entonces tendríamos que tomar una muestra de 9.588 votantes, lo cual, como puede notarse allí, es bastante alta. Es bastante alta, por lo que resultaría incluso impráctico. Bueno, pero nosotros, al tomar esa cantidad de muestra, es muy probable que si el candidato en esos 9.588 votantes obtuviese una mayoría, que esa mayoría iría desde el 0.51 hasta el 0.53%. Entonces, esta tolerancia se establece en relación, en este caso, a la proporción. También existe una fórmula para estimar el tamaño de muestra cuando hablamos de un intervalo asociado a las medias. Es la siguiente. Y aquí ese margen de error pues ya no está en función de una proporción, ahora estará en función de cómo esté medida esa media que nosotros estemos analizando
en el problema. Entonces hay que tener cuidado con el valor que vayamos a colocar aquí como margen de error, porque no necesariamente tiene que ser un valor como el que está aquí, sino que ese valor va más en función de la proporción, si es que estamos hablando de proporciones, o irá en función de la media, si es que estamos hablando o estamos haciendo estimaciones acerca de una media poblacional.